Señoras, señores, muy buenas tardes. Les tengo que confesar, la Academia Nacional de Educación nunca vio tanta gente, así que la gente le pertenece a CONIN. En nombre de la Academia Nacional de Educación, en primer término, quisiera agradecer a las autoridades del Colegio San Pablo, que como buenos vecinos nos han ofrecido sus instalaciones para una audiencia tan numerosa. Muchos de los aquí presentes se preguntarán, ¿qué hace la Academia Nacional de Educación en un tema que parece de medicina? Precisamente, el Estatuto de la Academia Nacional de Educación establece que su objetivo es pensar y repensar la educación, lo que nos impone análisis y perspectivas de diferentes materias que puedan contribuir a una formación creativa, integral y continua. En ese sentido, una de nuestras principales preocupaciones son los niños, su salud, sus condiciones, su futuro. Al respecto, hoy escucharemos la disertación del doctor Fernando Monkeberg acerca de su experiencia en Chile para promover un cambio significativo, el paso de la desnutrición a la nutrición en la población infantil, proceso que impacta positivamente en distintas esferas de la sociedad. El tema es de interés para la academia, especialmente para su grupo de reflexión denominado Educación y Primera Infancia, del cual el doctor Albino es importante miembro. Este grupo se propone fundamentar con un enfoque interdisciplinario una política de Estado, donde el cuidado de los niños desde su nacimiento y con una adecuada nutrición, afecto y formación familiar implique no solo anticiparse a problemas posteriores en la educación, como deserción, repitencia o sobreedad, sino también generar las condiciones para optimizar y perfeccionar todo el proceso del sistema educativo. Se trata de cuidar a los niños, trabajar colaborativamente distintos sectores y cumplir con la normativa, cumplir con los 180 días de clase con opción a 190. Sintéticamente se trata de no perder el foco en el cuidado, la colaboración y el cumplimiento. Son 3 palabras para no olvidar. Cuidado, por suerte hoy estamos hablando de una ética del cuidado, colaboración, de un trabajo colaborativo y cumplimiento con las normas. Todo ello en vistas a lograr una sociedad con igualdad de oportunidades, que es el déficit de este tiempo. Será necesario encontrar atajos a la desigualdad, a la grieta, como llaman algunos, que sufrimos y nos avergüenza. Nuestra misión es superarla, sembrando para un futuro posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora escucharemos al doctor. Me encantaría que dijese algo nuestra vicepresidente de la Nación. ¿Cómo le vamos a decir que no a este señor? ¿Cómo le vamos a decir que no? Simplemente, Abel, yo definitivamente vine acá a escuchar porque es una maravilla poder tener la posibilidad de escucharte a vos y bueno, y al doctor Monkeberg, que es la primera vez que lo voy a escuchar y es un honor enorme porque me has hablado tanto de él que bueno, que yo vengo así con la expectativa que le vamos a tirar encima, pobre hombre. Pero seguro estamos todos muy contentos de poder tener esta posibilidad porque es absolutamente necesario que en los temas que son claves para el desarrollo y para el bienestar y para la calidad de vida de nuestro país y para que el crecimiento sea sostenido en el tiempo y no sea esta cosa de arriba abajo permanente que tenemos en la Argentina tan destructiva. Es absolutamente necesario que nos unamos, ¿no? Y yo creo que las palabras que recién decía la doctora son fundamentales. El otro día estuve en Australia y fui a un momento en el Senado que se llama Question Time, que
que es un momento en el cual en los países muy parlamentarios todos los integrantes del gobierno, digamos, el presidente o el primer ministro con todos los ministros, van a dar cuentas todos los días, media hora, van a dar cuentas de lo que están haciendo. Y en la oposición le puede preguntar cualquier cosa. Y en un momento, y bueno, y se peleaban, ¿no? Como en cualquier parlamento, se peleaban por una cosa, por la otra, discutían, se gritaban. En un momento una senadora dijo: yo quiero plantear un tema que nos está angustiando a todos, que es un problema importante para la nación y al que tenemos que hacerle frente, y quiero preguntarle al ministro de Salud qué vamos a hacer con esta cosa, que es el tema de los suicidios que estamos teniendo por los jóvenes heroinómanos. En ese momento el Senado pasó a ser otro ámbito. Nadie discutió más, nadie gritó más, se produjo un clima y un ambiente de escucha, todos hablaban en otro tono, fue impresionante y todos se pusieron de acuerdo en 10 minutos. ¿Por qué? Porque era un tema trascendente, era un tema socialmente doloroso, era un tema en el cual no podían estar tironeando unos de otros y desgarrando un poco más todavía a los jóvenes heroinómanos. Entonces, esto es lo que yo creo que tenemos que aprender, que hay cosas en las que podemos discutir mucho, hay cosas en las que podemos seguir peleando, y estará bien porque la competencia política tiene esa parte agonal, pero hay cosas en las que no, hay cosas en las que no podemos seguir discutiendo, hay cosas en las que no podemos seguir desgarrándonos ni tironeando, hay cosas que son de todos, y estos temas, el principal, es de todos, y lo tenemos que tratar de solucionar entre todos, y no es más un tema de discusión política. Me parece que esto es lo que tenemos que aprender y por este lado tenemos que ir. Así que intentaremos siempre el camino de la unión y del diálogo, para entender que acá no hay manera de seguir tironeando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por la presencia, muchísimas gracias a todos, absolutamente. Todos han hecho posible que esto sea magnífico, el salón lleno, esta casa querida que es el Colegio San Pablo, que siempre me cobija y me protege, siempre. Yo tengo alguna necesidad y vengo al colegio, yo que vivo en Mendoza, vengo al colegio, vengo a Buenos Aires y en 2 minutos sé que tengo una casa, que puedo disponer de un despacho, que tengo un lugar para cualquier cosa. Así ha sido Padre Francisco. ¿Dónde está el Padre Francisco? Que siempre se escapa allá. Gracias la Academia de Educación, gracias OSDE que veo hoy, gracias a todos los organizadores, gracias a todos los colaboradores, a todos los CONINES del país que con tanto cariño trabajan, a mis colaboradores directos aquí en Buenos Aires que son divinos, a mis colaboradores indirectos, a mis amigos queridos, a todos, muchas gracias, sinceramente. Como no han venido a escucharme a mí, han venido a escucharlo a Monkeberg. Necesito yo que lo escuchen a Monkeberg y necesito yo que nos unamos en un punto, que es lo que acaba de decir nuestra vicepresidenta de la República, que nos unamos en un punto, que no se discuta. Y un punto que no se discute es este punto. Uno de los que no se discute es justamente este punto. Yo llegué con 25 años, hace 45 años a Chile, recién recibido de médico a hacer mi formación en pediatría en el Hospital Luis Calvo Maquena, y escuché al profesor Fernando Monkeberg, que en ese momento tenía 45 años, 20 más que yo, hoy tengo 70, él tiene 90 años,
decir que iba a quebrar la desnutrición en Chile. Chile en ese momento tenía una mortalidad del 130 por 1000. Yo soy médico y miro las cosas como médico. 130 por 1000, lo vamos a hacer en 20, 25 años. Era imposible. Chile tenía la mortalidad infantil más alta de América Latina. Hoy tiene la más baja de América Latina, el 7 por 1000. Tenía un ingreso per cápita de $400. Ya van a ver la gráfica que es de él. Hoy el ingreso es de $25.000. Tenían unas exportaciones de $500 millones. Hoy son $85.000 millones. Ingresaba a la universidad el 1.8 de su población, nadie. Hoy ingresa el 47% de su población y por eso el lío que hay, porque la gente empuja las puertas de las universidades para estudiar. El 99% de la población está alfabetizada. El 99% de la población. Argentina fue el primer país del mundo que quebró el analfabetismo, principios del siglo pasado. Historia. Vi el éxito de Chile, vi el milagro chileno y aquí les traigo al que hizo ese milagro. No a que me escuchen a mí, por favor. Yo soy un observador calificado, nada más. Porque lo vi, lo palpé, lo medí. Me meto en las poblaciones, me meto en los ranchos, me siento en las camas miserables, veo lo que comen, veo cómo viven. Cuando es tiempo de papa, papa. Cuando es tiempo de cebolla, cebolla. Cuando es tiempo de ajo, ajo. Almuerzo, cena, merendan, desayunan, ajo. Y cuando no es tiempo de nada, nada. ¿Me entienden? Soy médico de niños. El médico de niños es el abogado de los niños. Si no razono así, no merezco ser llamado médico de niños. Si no me mueve una criatura que sufre, no merezco ser llamado médico de niños. Bueno, palpé el milagro, lo vi. Vi todo el proceso que hizo Chile. Y hoy el éxito es fantástico y nos debe enorgullecer a todos, porque fue un latinoamericano el que hizo eso. Aquí lo tenemos. Hay mucha gente que habla del tema, hay mucha gente que escribe sobre este tema y escriben bonito, pero que hayan hecho sobre este tema, no conozco. Que hayan hecho lo que hizo este hombre sobre este tema, no lo conozco. ¿Y qué hizo él? Fijarse en un punto, el recurso humano. Y eso dijo, el recurso humano dañado es lo que cercena nuestras posibilidades de crecimiento. Si yo tengo cerebros intactos, luego los puedo educar. Si simultáneamente pongo agua corriente, agua caliente y corriente, luz eléctrica y cloacas, tenemos una potencia en 30 años. Eso es lo que está pasando en Chile hoy. Los dejo directamente con él para que lo escuchen. Muchas gracias, doctor Albino, por sus palabras. A continuación, los invitamos a escuchar la conferencia acerca de la experiencia chilena que brindará el doctor Fernando Monkenberg. Una cosa más les digo de Monkenberg, una cosita. Es médico, es pediatra y es doctor en medicina, como yo, pero yo llegué hasta ahí nomás. Él es doctor en bioquímica nutricional en Harvard, donde es profesor de pediatría y es economista en la Universidad de Chile. Él formó su cabeza y su corazón para hacer lo que hizo. El cambio gigantesco es porque tiene una cabeza y un corazón formado.
nosotros existimos porque Él existe. Sin los años de aprendizaje vividos a su lado, esta reunión no habría sido posible, ni todo lo que hacemos podría haber sido hecho. Muchas gracias. Es para mí un gran honor tener esta concurrencia. Nunca la junté así yo en Chile. Y también una gran emoción siento al ver la presencia de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Le agradezco que esté con nosotros. Como también a la Academia Nacional de Educación y a Beatriz Baldiani, que ha prestado el local para esta reunión. Cuando Abel me invitó que viniera, yo creí que íbamos a tener una comisión con la cual íbamos a estudiar las posibilidades de intercambio, pero no, me encuentro con una enorme asamblea y entonces necesariamente tengo que modificar un poco mi presentación. Debo señalar que en el pasado, hasta unos 50 años atrás, Chile era un país extraordinariamente pobre, sin muchas posibilidades de incorporarse al desarrollo en un mundo que se nos iba de las manos, el mundo de la explosión de conocimientos nuevos, el mundo de la creación de nuevas tecnologías, que nuevas expectativas habría la humanidad y aquellos que tenían acceso a ella. Chile, en cambio, se veía como el país más pobre de América Latina, con pocas posibilidades de incorporarse a este avance en el conocimiento y en adaptación a esa estructura del país. Como dice Abel, yo ya pasé los 90 años y tengo entonces una enorme expresión del tiempo de observación de lo que ha ido pasando. Y eso creo que le da una facilidad de proyección a lo que podría pasar en el futuro. Quiero señalar que conozco la situación de Argentina de ahora y del pasado. Y me atrevo a afirmar que es muy diferente a la que Chile tuvo en el pasado. Argentina tiene muchas más posibilidades de rápidamente adaptarse a esta sociedad del conocimiento y a permitir entonces una calidad de vida para toda la comunidad. Lo que yo quiero decir es un poco la experiencia nuestra, que comenzó como pediatra. Por las casualidades que da la vida, apenas recibido de médico, fui invitado a una población marginal en Santiago, en la que la situación de pobreza era extrema. Y no tenían un médico que atendiera a esa población. Así fue mi primer contacto. Durante 3 años estuve como pediatra de la población La Legua. Una población marginal, como todas las ciudades en las que estaban rodeadas de poblaciones marginales en Chile. Allí entonces comenzó la experiencia y comenzamos a investigar cuál era la realidad de esa
población que vivía en condiciones de extrema pobreza. ¿Cuáles eran las expectativas de que salieran adelante y que tuvieras un horizonte de mejores días? Y en esas investigaciones fuimos cayendo en el niño. Cuando estudiábamos las madres de aquella población, veíamos que dentro de su pobreza no tenían expectativa alguna de abandonarla, ni tampoco se imaginaban que podían abandonarla. Era una pobreza resignada, y en esa pobreza resignada, las que pagaban las consecuencias era la población infantil. Y pudimos comprobar entonces ya en esas investigaciones el daño que se producía en la población durante los primeros años de vida. Y que ese daño, quisiéramoslo o no, producía un freno en las posibilidades de expectativas de días mejores, no solo para los pobres, sino que para la sociedad entera. El peso de la pobreza era un obstáculo demasiado grande como para poder pensar en días mejores para la sociedad en Chile, para los chilenos. Todo eso nos fuimos dando cuenta desde la pediatría en un hospital pediátrico. Y luego nos fuimos también convenciendo que debíamos salirnos del hospital y comenzar a profundizar dónde estaban las raíces de este mal. Pues bien, lo que quiero relatar es ese proceso de investigación que duró muchos años, para luego entrar a un proceso de decir, bueno, hasta aquí llegamos en la investigación. Comenzamos entonces en la acción, cosa que no siempre los científicos realizan. Al científico le interesa investigar la verdad de ahí, pero no profundizar ni tomar la responsabilidad de proceder a corregir los errores que se producen. Eso es lo valioso que sucedió en Chile, que primero tuvimos el diagnóstico y teniendo el diagnóstico procedimos a la acción. Y yo diría que en función del tiempo, desde 1950 a 1970 fue el periodo de la investigación. Desde 1970 hasta ahora fue el periodo de la acción. Y lo que quiero presentar es nuestra experiencia, con la certeza más absoluta de que pueden algunos aspectos de ella ser útiles para la sociedad argentina, para lograr una mejor calidad de vida en forma homogénea a la población y para lograr los avances en el desarrollo indispensables en esta época de la génesis de conocimiento tan rápido. A veces había que hacer cosas extrañas, otras ser más lógico y conversar y dialogar. Traje un pendrive con algunos diapositivos que me gustaría mostrar. ¿Me proyecta la siguiente? Ese edificio lo había construido la congregación salesiana como seminario. A la derecha las salas de clase y a la izquierda las habitaciones de los seminaristas. Lo había construido y estaba en esas condiciones. Nosotros ya teníamos un grupo de investigación, pero en un hospital. Al ver este edificio desocupado, cometimos el primer pecado. Lo tomamos. Yo tenía también un hermano salesiano que de alguna forma me indujo. Era mayor que yo. Pues bien, desde ahí se constituyó un grupo de trabajo para el diagnóstico. La próxima, por favor.
Ese es el edificio hoy día, el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, de donde salió la investigación y se desarrolló la estrategia de intervención para que el problema fuese solucionado. La próxima. Ese es el personal de investigación del Instituto de Nutrición y Tecnología del Alimento, que ahora es un instituto internacional de Naciones Unidas. Esta fotografía la saqué recién para venir a dar esta charla. La próxima, por favor. Y aquí quiero recordar cómo era Chile en el pasado, a mitad del siglo pasado. Esta es una fotografía del centro de Santiago. Abajo, el Palacio de la Moneda. Y todo lo que era Santiago en 1940. Hacia atrás, toda edificación de ranchos de un piso, sin ninguna condición sanitaria. Ese era Santiago, la capital del país. Era extraordinariamente pobre. El próximo, por favor. Esa era una escuela en Santiago. En ese día se les había dicho a los alumnos que iba a haber una celebración por ser el onomástico de la escuela y que vinieran con sus mejores ropas. Así lo hicieron. Esas eran las mejores ropas de la escuela. Si ustedes pueden ver, todos ellos a pie pelado, sin zapatos. Ese era Chile de 1940. La próxima, por favor. Y esta era la población marginal donde yo trabajaba. Ahí como un ánimo va un niño cruzando. Esta construcción de la izquierda era mi consultorio. En aquella época podíamos estimar que más del 60% de la población del país estaba en esas poblaciones marginales. La próxima, por favor. Pues bien, aquí hay unas estadísticas que quiero hacer hincapié. En 1950, como decía recién Abel, los indicadores económicos arriba indicaban que el ingreso per cápita eran de $400, es decir, $1 y poco más diario. Y que de las exportaciones totales eran cobre y algo de salitre. Se llegaba a $500 millones. La cifra, Abel se equivocó, era de 180 por 1000 nacidos vivos, que es la mortalidad en el primer año de vida. Pero seguían falleciendo a los 2, a los 3, a los 4 y a los 5, y así sucesivamente. De modo que a los 15 años de vida ya se habían producido casi el 50% de las muertes. Por ello, la expectativa de vida alcanzaba solo a los 30 años. Quien naciera entonces, el promedio que podía esperar que iba a durar eran 30 años. 38 para ser más exacto. Y el porcentaje de niños desnutridos menores de 5 años era el 63%. Los indicadores educacionales, el analfabetismo era del 23%. Y el promedio de año de escolaridad, 2 años. Eso era el promedio de la escolaridad en Chile. La educación primaria completa, solamente el 35% de la población, y la educación secundaria completa el 12%. Las admisiones en las universidades eran 4 universidades en aquel entonces, un 2%. Quiero que comparen en 2014. Ya no era el ingreso per cápita de $400.000, sino que en prácticamente $23.000. Y las exportaciones del país no eran 500 millones, sino que $83.000 millones. La mortalidad infantil, 7 por 1000 nacidos vivos. El porcentaje de peso al nacer,
de bajo peso al nacer era el 2%, mientras era el 23% en el año 50, ya el niño nacía desnutrido, la expectativa de vida 80 años, y el porcentaje de niños con desnutrición de 0 a 5 años, el 0,2%. Y los indicadores de educación, analfabetismo 0,1%, promedio de años de escolaridad del país 14 años, educación primaria completa 99% y secundaria completa 74%, y admisiones a las universidades 50%. Era otro país. Si uno con estas cifras preguntaba qué ha sucedido en Chile, que hubo este cambio tan violento, las respuestas eran muy variadas. Si le preguntaba a un economista, diría es que Chile decidió en los últimos años del siglo pasado sumarse a la economía de mercado y dejar el mínimo de restricciones por parte del Estado. Yo diría que sí, que fue una realidad, que es un factor que pudiera haber sido el que llevó a esta segunda situación. Otros decían que Chile había tenido la inteligencia de entender que el mercado interno era muy pequeño, que el mercado debiera ser el mundo, y había entrado en una etapa de exportación, en que ya no era solamente cobre o solamente salitre, y ya eran muchos otros productos, y que eso ¿no habrá un micrófono? ¿Puedo hablar por eso? Ah, entonces ahora sí. Préndalo que está apagado. ¿Aló? Yo diría que las dos razones eran ciertas, pero había otra que para nuestro modo de ver era la más importante, es que el recurso humano había cambiado. Mirando estas cifras, las analizábamos en aquel entonces y nos hacíamos la pregunta, ¿habría sido posible este cambio entre 1950 y el 2014 con el recurso humano de 1950? Evidentemente que no. Lo que había cambiado y que había hecho posible el desarrollo de una economía de mercado y el desarrollo de un campo de exportaciones hacia el mundo había sido el cambio del recurso humano. Y a eso es lo que quiero referirme en este caso con más detalles. La próxima, por favor. Aquí tengo un estudio entre el año 1950 y el año 2014, de dos variables. Parece que para que progrese Argentina hay que comenzar por los micrófonos. Dos variables en un periodo entre 1950 y el 2014. Dos indicadores sociales, uno que se refiere a la mortalidad infantil y el otro al ingreso per cápita, a la evolución del déficit, la talla en menores de edad, de 5 años. Vemos entonces el rojo como de un valor relativo de 100 comienza a disminuir la mortalidad infantil hasta llegar a 7 por 1000. Y cómo los niños comienzan a crecer y los niños con retraso en el crecimiento comienzan a disminuir notablemente en forma paralela, de modo que aquí había solamente un 3 o un 4% de niños con retraso en el crecimiento. Cuando esto se produjo,
recién comenzó a variar el ingreso per cápita del país. Estaba estático hasta cuando estos niños crecieron y se incorporaron a la sociedad. Y aquí comenzó entonces a aumentar el ingreso per cápita hasta llegar a los 20 y tantos mil millones de dólares. Mi pregunta ¿es esto una coincidencia? Que la mejoría de la situación del niño en cuanto a mortalidad temprano y a cuanto retraso en el crecimiento coincidió con el ingreso per cápita que se elevaba. Yo creo que no, que aquí hay una correlación y una dependencia. Al disminuir los niños lesionados, fue posible que estos crecieran, se desarrollaran y que comenzara el desarrollo económico del país. Eso es lo que quiero demostrar. La próxima, por favor. Bueno, me voy a tener que tragármelo. Estos son 2 lactantes de 9 meses de edad. 2 lactantes de la misma edad, 6 meses. El de la derecha ha tenido una nutrición adecuada y un crecimiento normal. El de la izquierda ha sufrido un marcado retraso del crecimiento por una desnutrición grave. Se puede observar que el diámetro del cráneo es mucho menor que el diámetro del cráneo de este otro niño. Este niño, a pesar de esto, esta fotografía tiene varios años, la palabra desnutrición no existía. Esto se llamaba un marasmo, marasmático. Significaba la palabra que había caído en una situación que ya no tenía remedio y que se iba a morir. Pero no había concepto de desnutrición, no existía aún. La próxima, por favor. Y esta es una provincia central del país, en que se compara el crecimiento de niños de 0 a 7 años en un país desarrollado como Estados Unidos, en que el percentil 50 del estado de Iowa en Estados Unidos será esta, o el percentil 50 coincide más o menos como el promedio. Y todos estos puntos corresponden a niños chilenos que vivían en la provincia de Curicó. El promedio de la provincia de Curicó se veía que ya al año de edad comenzaba a quedarse más atrás en el peso y en la talla con respecto al niño del estado de Iowa en Estados Unidos. De modo que el promedio, el percentil 50 chileno, estaba más abajo que el percentil 3 del estado de Iowa. Esto es lo que nos hacía afirmar que esta subalimentación crónica era el problema. No los desnutridos graves, pero esta subalimentación crónica que estaba limitando la expresión del potencial genético. La próxima, por favor. Y este era el diámetro del cráneo del estado de Iowa, y esa era la realidad chilena de los cráneos de los niños de la provincia de Curicó. Todo esto significaba una atrofia a nivel del sistema nervioso central. Un cráneo más pequeño. Normalmente el cráneo crece empujado por el desarrollo del cerebro. La próxima. Y esto creo que fue un hallazgo muy demostrativo de la atrofia cerebral en los niños con esa desnutrición que ya mostraba recién, en una desnutrición extrema. Consistía en un haz luminoso muy potente aplicado al cráneo con un anillo de goma y simultáneamente se sacaba una fotografía. Normalmente entre cráneo y cerebro hay un espacio virtual y ese espacio virtual tiene el líquido cefalorraquídeo. En un niño normal, al apretar aquí el cráneo y disparar la luz penetraba el cráneo, poderosa luz, y transiluminaba la pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo que separaba entre cráneo y cerebro. En un desnutrido como el que mostré, esto se iluminaba como una ampolleta.
Es decir, aquí había un cráneo más grande con un cerebro que se había achicado. Por primera vez se demostraba que no era como se afirmaba hasta entonces, que el cerebro o que el organismo humano era tan sabio que podía atrofiar varios órganos, pero nunca el cerebro. Y aquí se demostraba que había una atrofia del cerebro y un cráneo que le quedaba grande con un cerebro que flotaba. La próxima, por favor. Con métodos más modernos hoy día, el escáner cerebral de dos niños. Un niño normal, en que el cerebro está casi pegado al cráneo, y entre medio un líquido cefalorraquídeo. Y un niño desnutrido, como el que mostré, en que el cerebro se atrofia y se crea un espacio entre cráneo y cerebro. Esa es la demostración más objetiva de la atrofia del cerebro, al igual que se afectaba a cualquier otro de los órganos. Esto era un dogma, que el cerebro no se afectaba. Sí se afectaba y lo podíamos demostrar en miles de niños. La próxima. Y esta eran estudios histológicos cerebrales. El de la derecha es una neurona de un niño eutrófico normal que había fallecido por una meningitis, creo. Y esta era el cuerpo de la neurona y sus ramificaciones. El de la izquierda correspondía a un niño desnutrido que había fallecido con una enfermedad intercurrente y en que hay una malformación de la neurona y no hay conexiones neuronales que dan la funcionalidad al cerebro. La próxima, por favor. Este era otro caso interesante, que era uno, pero voy a relatarlo porque nos marcó una etapa. Este es un cerebro normal, un escáner cerebral de dos niños de 3 años de edad. Y este niñito era el producto de una madre adolescente que había ocultado el embarazo. Trabajaba en una tienda rural en la provincia de Curicó. Y no solamente ocultó el embarazo, sino que también ocultó el parto. Tuvo el niño a escondidas y lo metió en el subterráneo de la tienda donde ella trabajaba, en el almacén, a oscuras. Y ella bajaba a darle pecho 3 o 4 veces al día a escondidas. Este niño estuvo a oscuras exactamente 25 días, que fue lo suficiente para que el cerebro no creciera más. Esos 25 días de oscuridad en esta etapa tan crítica del desarrollo y de desarrollo específico cerebral quedó la marca para siempre con una gran deficiencia mental. Eso es lo que quiero hacer hincapié en esa edad crítica, en la que el organismo humano se está comenzando a formar, no solamente el cerebro, sino que en todas sus estructuras, desde los huesos a los diferentes órganos. Si en esa etapa de la vida hay restricciones porque el medio ambiente no es lo suficientemente generoso, estas lesiones son permanentes a lo largo de la vida. Cuando el porcentaje de lesionados es muy alto, ya afecta a la sociedad entera. La próxima, por favor. Esta es una escuela. Situación nutricional y cociente intelectual de niños de una escuela rural del año 59. En las escuelas de aquel tiempo, que no cubrían todas las necesidades del país, existía una alta deserción. Muchos niños comenzaban la educación básica y no lograban ir más allá de 1 o 2 años. Pudimos también comprobar que la principal causa de esa deserción era incapacidad de aprender. Con una alimentación inadecuada, estos niños no eran capaces de aprender y desertaban. Esta escuela, primer año, segundo, tercero, cuarto año, tenían 400 estudiantes en el primer año, 260, y aquí iban disertando. Aquí había un déficit de talla para la edad, no habían crecido. El 10% de déficit de talla. Iba disminuyendo,
Iba disminuyendo no porque fueran creciendo, sino que porque los que no crecían desertaban. Aquí nos quedaban nada más que 160 niños y aquí quedaban 80 niños que eran los que hoy mejor nutritivamente hablando estaban en condiciones para responder al proceso de educación. El déficit calórico para la edad era 16% y aquí más 2%. Es decir, los que tenían un déficit calórico habían desertado. Y el déficit de proteínas animales para la edad en la dieta, lo mismo. Los que iban desertando eran los que no tenían una alimentación adecuada. Y lo mismo en el cociente intelectual. Y lo mismo en el rendimiento escolar. Con esto fue otra etapa de investigación que demostraba que la mala alimentación en los primeros periodos de la vida dejaban una huella que no se iba a reparar por el resto de sus vidas. La próxima. Y aquí numerosas investigaciones del cerebro, alteraciones químicas y morfológicas, tanto en animales de experimentación, trabajábamos con ratas y con cerdos, como en niños que fallecían. El peso del cerebro era menor, las proteínas totales del cerebro era menor, tanto en el animal sometido a la desnutrición como en el niño desnutrido. Las alteraciones histológicas estaban presentes, como las mostré, y el contenido de RNA estaba bajo. Alteraciones metabólicas, el consumo de oxígeno de las mitocondrias cerebrales también estaban afectados en el animal. En el niño no, porque no se podía hacer este estudio en humanos. La utilización de la glucosa por el cerebro también en los animales, y todas las alteraciones de neurotransmisores. Y las alteraciones bioeléctricas y funcionales del cerebro estaban todas alteradas, tanto en el niño desnutrido como en el animal de experimentación. La próxima, por favor. Resumen, desnutrición en el niño, resumen de las investigaciones hasta 1970. La desnutrición afecta fundamentalmente al niño durante las primeras etapas de la vida, cuando el crecimiento y desarrollo son acelerados, últimas semanas del embarazo y primeros años de vida intrauterina. La segunda conclusión: en este periodo crítico, al disminuir el gasto calórico por menor aporte, se afecta el crecimiento, resultando en definitiva en una menor talla con desproporciones antropométricas. Se afectan más los huesos largos. Y tercera, disminución del gasto calórico impacta en el crecimiento y desarrollo cerebral, dejando secuelas que más tarde se detectan durante el proceso de aprendizaje en la escuela. La próxima. Consecuencias económicas y sociales de todo esto. Los daños físicos y mentales producidos durante los primeros años de vida constituyen un obstáculo para la incorporación de las personas en la demandante sociedad actual. El daño crónico sufrido por generaciones de pobreza y malnutrición demora más de una generación en recuperarse. Esto es importante también tenerlo presente. Lo habíamos visto en la experimentación en animales. Si el daño afecta a un porcentaje alto de población, daña a la sociedad toda, dado que constituye un obstáculo para el desarrollo económico y social al disminuir la competitividad frente a la actual globalización económica mundial. Esa era la conclusión. La próxima. Eso lo escribimos en un libro que se llamó Jaque al Subdesarrollo, donde planteábamos estos hechos, que no iba a ser posible el desarrollo mientras no lográbamos superar el daño en los primeros años de vida. Se tradujo al inglés y al francés y fue un éxito. Alcancé a ganar como $5,000 con la venta del libro. La próxima, por favor. Y aquí entonces el desarrollo de la segunda etapa, a la acción. Daño del recurso humano, prevención, era lo importante, prevenir el daño. Y aquí indudablemente que la labor del Estado es fundamental. La prevención en especial, por sus enormes costos que significa de inversión, indudablemente que tiene que ser desarrollada por el Estado. Programa de control del niño sano de 0 a 5 años. En Chile nacían en esa época 320.000 niños al año.
no se nos podía escapar ningún niño de un control mes a mes en el crecimiento durante el primer año y luego cada 12 meses o cada 3 meses hasta los 5 años de edad. Un programa nutricional de la embarazada, porque como vimos en los datos anteriores, ya el daño estaba producido intraútero. El 25% de los niños nacía desnutrido. Programa de jardines infantiles para las familias más necesitadas, donde pudiéramos sacarlos de la miseria y alimentarlos y estimularlos en estimulación motora, estimulación afectiva dentro del programa de jardines infantiles. Programa de alimentación escolar, no porque fuéramos a mejorar con ellos el problema, sino que porque era una forma de atraer a las futuras madres al proceso educacional. Y programa de saneamiento ambiental básico, agua potable, alcantarilla y tratamiento de agua servida. Y aquí lo que hacía CONIN, tratamiento de los niños con desnutrición grave. Para eso CONIN llamó a la comunidad, construyó y habilitó 34 pequeños hospitales con 1.700 camas para tratar los desnutridos graves que si no morían. Esto, prevención y tratamiento, se entregó al gobierno de la época y se logró crear un organismo interministerial en el año 74 y a mí me tocó la responsabilidad que no pude eludir de ser el secretario ejecutivo para desarrollar esta labor de prevención y para desarrollar a través del tratamiento, a través del programa de CONIN. La próxima, por favor. Pues bien, una cosa era decir y otra cosa era tener acceso a las 320.000 madres que se embarazaban cada año. Una forma de esto fue crear una infraestructura de 2.300 centros de salud primaria a lo largo del país en la zona urbana y 1.400 centros de salud rurales a lo largo del país, en los que se medía todo el proceso de control, peso, talla, alimentación materna y además de ello todos los procesos de saneamiento ambiental. Para que la madre fuera, descubrimos algo que fue muy positivo: entregarle cada vez que llegaba a control 3 kilos de leche en polvo. Ese mismo organismo tuvo que preocuparse de estimular la industrialización de la leche, que en Chile no había esa leche para repartir en esa cantidad. Como también el mismo organismo tenía que preocuparse del desarrollo de la alcantarilla, las cloacas y el agua potable. La próxima, por favor. Y aquí se ve, entre el año 65 y el 75, las visitas de la madre como iban aumentando mes a mes, en la medida que íbamos entregando la leche como atractivo, no como nutriente, sino que como atractivo para que la madre fuera y pudiéramos iniciar el proceso educativo de la madre para con su hijo y la inclusión de la estimulación emocional por parte de la madre. La próxima, por favor. Lo mismo, las visitas de niños y cantidades de leche distribuidas. Las visitas de los niños a los controles subían en la medida que entregábamos mayor cantidad de leche. Eso fue el atractivo. No fue como el alimento el objetivo, sino que poder atraer a la madre para tener la educación para la formación de ese niño normal. La próxima, por favor. Y así fue como entonces fue en la parte sanitaria. Esto es cobertura de agua potable, que el año 1989 cubría el 53% de la población urbana y construir todas las redes de agua potable para llegar prácticamente al 100% en el 2005. Y la red de alcantarilla en las poblaciones urbanas, solamente había un 25%, por ejemplo, de Santiago, que estaba conectado con alcantarillas. Y aquí se fueron subiendo hasta llegar a
95%, prácticamente 100% de la población rural del país con acceso al agua potable y a los servicios de alcantarilla. Ello significó un tremendo avance en la prevención de la desnutrición, porque nuestra única causa que morían los niños era precisamente por contaminación ambiental de un medio ambiente altamente denso en microorganismos patógenos. La próxima, por favor. Y estas son las plantas de agua potable. En Santiago son 3 y prácticamente en la actualidad se ha llegado a que el 90% de las aguas servidas sean tratadas antes de que entren a regar los mismos alimentos. La próxima, por favor. La próxima. Y entonces, estas ocupaciones, sitios que eran estas poblaciones marginales, se comenzó primero que construir una caseta sanitaria que tenía agua potable, aunque no fueran dueñas del sitio, y conectadas con el agua potable y conectadas con el alcantarillado. Aquí estaban las 2 casetas de 2 casas, y aquí el habitante construían el resto de la casa. Era otra alternativa. La vivienda, elemento fundamental. La próxima, por favor. Y eso dentro de la vivienda, aquí de las unidades sanitarias, el baño y la cocina, en el 100% de la población urbana y en el 70% de la población rural. La próxima, por favor. Y aquí estaba Conin, con todos sus centros, desde Arica hasta Coyhaique. 1.820 camas para los lactantes con desnutrición grave. La obligación de Conin era recuperar a estos niños, y lo logramos hacer con el 1% de mortalidad. En los hospitales teníamos un 50-60% de mortalidad. Aquí con esta infraestructura logramos recuperar 95.000 niños con desnutrición grave, una mortalidad menor al 1% en cada uno de estos centros hospitalarios que construyó la comunidad. La próxima, por favor. La comunidad con las voluntarias, la estimulación afectiva, la alimentación con biberones y toda la estimulación psicomotora, también con las auxiliares y las voluntarias. Conin llegó a tener 5.000 empleados, pero eran pagados por el Estado. La próxima, por favor. Y así fue como disminuyó la desnutrición en el año 1960, los totales de desnutrición, cómo fueron bajando, de modo que ya al llegar a 2000 prácticamente había desaparecido la desnutrición. La próxima, por favor. Comparado con los países de América Latina, según la Organización Mundial de la Salud, aquí están todos los países de América Latina: Guatemala, Haití, Honduras, Ecuador, Guyana, Panamá, México, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Cuba, Jamaica, Paraguay y Chile. Ese era el porcentaje de niños de bajo peso menores de 5 años. El promedio para Argentina. Y ese era el porcentaje de recomendación que Naciones Unidas decía que debiera alcanzar. Todo era esto exceso de prevalencia de bajo peso para la edad. Chile ya había alcanzado esto en el año 1996, lo recomendado por Naciones Unidas. La próxima, por favor. Esto respecto a la talla, la siguiente. Esto es el peso, los mismos países. Y así, en la línea roja, es la recomendación como debiera ser. Ya que Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago estaban alcanzando, y Chile ya la había alcanzado. La próxima, por favor. ¿Y cómo los chilenos han ido creciendo? Estos son 1.350.000 niños escolares. Esto es lo que debieran crecer de acuerdo a la edad que les corresponde. En el año 67, hombres y mujeres tenían un tremendo déficit en el crecimiento físico, tanto hombres como mujeres.
y esto paulatinamente se va corrigiendo hasta llegar al año 78. Ya en el 80 no hay déficit de peso y talla con respecto a un país desarrollado, ya sea Estados Unidos o cualquier país de Europa Occidental. Sí, el año recién pasado, el promedio de aumento de la talla de los hijos con respecto a sus padres es de 10 centímetros, crece más el hijo que el padre, y 10 centímetros también la hija con respecto a la madre. La próxima, por favor. Y eso es el resultado final. El impacto social, la estructura social de Chile entre 1990 y 2011. Había un 1,8%, una pizca, de clase alta, 19,4% de clase media, 37% de vulnerables y 43% de pobreza. Y esto con las introducciones o implementaciones que se venían realizando va cambiando en función del tiempo. Suben los de clase alta, pero aparece una clase media que antes no existía, y una clase media también, pero más vulnerable, que antes era muy alta, y pobres nada más que un 10%. La próxima, por favor. Eso está en otro libro, Contra Viento y Marea hasta erradicar la desnutrición. Se lo recomiendo, pero no, porque allí está el detalle de todo lo que se hizo a través de esos 30 años. La próxima. Y este es Condorito, lo conocen ustedes. Este es el Condorito en 1960, cuando apareció por primera vez la revista, y el Condorito del año 2000. Sostengo que los artistas son más sensibles para ver las diferencias de lo que somos los hombres o los seres humanos lejanos al arte. ¿Qué se vio? Que las piernas a ese Condorito le crecieron, que el cráneo de Condorito, que era mísero, le creció. Y después exactamente lo que sucedió al recurso humano en el caso de Chile. Muchas gracias. Bueno, hemos visto el proceso, la evolución y el método que empleó, lo que ha sido CONIN para Chile, cómo se dio cuenta el profesor Monke de que ese recurso humano dañado, lo que cercenaba la posibilidad de crecimiento. La educación es la palabra clave de todo este drama, educación, educación, educación. Y la educación, que es una semilla maravillosa, no la podemos sembrar si no tenemos una tierra preparada. Y la tierra preparada es un cerebro cableado que ha tenido una alimentación óptima y alimentación óptima y estimulación óptima. El niño necesita un traguito de leche y un beso, el mimo, el amor, la contención, el abrazo, el payaso plin plin. Todo eso necesita el estímulo amoroso, repetido y frecuente que hace posible que despliegue su potencial genético. Traemos una herencia genética, pero no se expresa ese caudal genético si no hay un ambiente adecuado para que se exprese. Si yo siembro esa semilla, por buena que sea, en una tierra que no es adecuada, y no tendré los resultados que podría tener. Esto que es válido y lo entendemos muy bien en veterinaria, no podemos meter un caballo de salto en Gran Bretaña si no tenemos una yegua, un padrillo, la cabaña, el antibiótico, el alimento, etcétera, etcétera, etcétera. La selección genética. Tampoco vendemos flores en el mercado holandés si no tenemos, yo conozco en Europa viveros y son extraordinarios cómo trabajan
para lograr una calidad. Bueno, lo mismo pasa en biología, y esto lo advierte Monkeberg, hace hincapié, fue respetado por todos los gobiernos el proyecto CONIN, gracias a Dios, fue una política de Estado sin serla en el derecho, digamos, lo fue de hecho y protegieron y todo el mundo respetó el trabajo de Monkeberg. Yo vengo la semana pasada, estuve en Chile y me he quedado nuevamente boquiabierto con los resultados que tienen magníficos. Esto es lo que nosotros proponemos, esto es lo que nosotros traemos, queremos trabajar, no nos interesa otra cosa, no queremos nada más. Los que tengan chicos desnutridos, madres que tengan chicos desnutridos, lo decía en televisión esta mañana, que nos avisen, que nos llamen. En todo el país estamos, 85 centros tiene CONIN. Los intendentes, los gobernadores, el gobernador de Salta llegó ya. Allá está. No vino. No. El gobernador de Salta dijo, bueno, es tan importante primera infancia, es muy importante. Bueno, Ministerio de la Primera Infancia, después que le explicamos esto. Y listo, se terminó. Y ha bajado 4 puntos la mortalidad, casi, en 2 años. Es la primera vez que nos escucha un gobernador así. Es la primera vez que nos escucha un presidente de la República, ¿eh? Es la primera vez que nos escucha un ministro de Acción Social y que dijo, bueno, perfecto, vamos a hacer convenio. E hicimos el convenio, va medio lento. Va medio lento el convenio, pero va, no con la velocidad que nosotros quisiéramos ya multiplicar los 85 centros por 2, esos 85 centros, complejizarlos y después seguir por 85 más y hacer estos 4.000 que necesitamos, pero hacen falta edificios y hace falta un montón de cosas. Y dijo el gobernador de Salta en su provincia, después de escuchar, perfecto, en las escuelas a la tarde que están cerradas, vamos a hacer centros de prevención de desnutrición CONIN. Es optimizar el recurso que hoy tenemos. No, el recurso que tenemos. No, locura, bueno, quiero que me construyan 4.000 edificios. No hace falta. Se puede optimizar el recurso que hoy tenemos. O sea, establecimientos que están con su capacidad ociosa durante toda la tarde, podemos hacerlo a eso. Así que podemos hacer muchas cosas juntos, los gobiernos, junto con las ONG, el empresariado, las iglesias, las universidades, los colegios y la comunidad. Somos argentinos, que lo que es bueno para la Argentina debe ser bueno para todos. Y lo que es malo debe ser malo para todos. Eso queremos, eso necesitamos, ayudar, colaborar, contribuir, que no se caiga nada, que no se desarme nada. Queremos apoyar la gestión para que sea exitosa. El éxito del gobierno, el éxito del presidente, el éxito de nuestra vicepresidenta va a ser el éxito de todos. El fracaso sería un fracaso más argentino que no podemos permitir, no es correcto que eso suceda. El recurso humano, los 1000 primeros días, que son el embarazo y los 2 años, es ahí donde se forma el cerebro. Luego educarlo, cloacas, miren lo que pedimos, agua corriente y luz eléctrica, dignidad, eso es todo. Eso tan elemental, pero tan necesario, es lo que hizo la diferencia hoy en Chile. ¿Siguen habiendo pobres en Chile? Sí, sin duda. Tiene muy pocos recursos Chile, pero tiene la voluntad de salir. Eso es maravilloso. Eso es lo que debemos aplaudir. Creo que podemos hacer grandes cosas si nos comprometemos todos con este tema.
Y si hacemos lo que nos decía la vicepresidente, imitando a esa gente de Australia, ¿no es cierto? Hay temas que no se discuten, hay cosas que todos tenemos que ponernos la camiseta y empujar. Le decía yo a la ministra de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, en una reunión de RAP en Mar del Plata, ¿cómo hizo su país para salir? Es muy sencillo, dijo ella. Nos juntamos a almorzar en mi casa los 5 presidentes de los 5 partidos políticos de Nueva Zelanda. Somos 5 personas distintas, 5 partidos políticos diferentes, pero un solo corazón. Nueva Zelanda. Cuando nos levantamos de la mesa a las 6 de la tarde ya está trazada la política de Estado para los próximos 30 años. ¿Cuál de nosotros 5 asuma? No tiene ninguna importancia. Todos somos neozelandeses. Así que, nuevamente, les agradezco con el corazón a todos, porque vamos a salir motivados, entusiasmados, enamorados de este proyecto. Traemos un proyecto exitoso, no una quimera, no una posibilidad, mire, yo creo que por aquí es la salida. No, no, no. Les digo, la salida, si alguien hace mucho que no va a Chile, por favor, que agarre un auto, un ómnibus, un camión, una bicicleta, una moto, que es tan lindo cruzar en moto, cualquier cosa, vayan, o ahora en la hora 18, no se siente, y váyanse un fin de semana y quédense con la boca abierta. Ese es el Chile que generó Monkeberg.